Score Nation. ¿Qué tal, amigos, amigas? Sean todos y todas bienvenidos a este segundo capítulo de Score Nation. Segunda temporada ya, un poquito con más experiencia. Esperemos tener menos errores esta temporada, pero muy contento de estar otra vez frente a esta cámara, frente a estos micrófonos. Y como siempre, a mi lado, Yayito, ¿cómo estás? Que sean menos errores de cámara, menos errores de audio, pero bueno, yo me encuentro muy bien. Desde hoy ya empezamos mal porque no vino el productor. No vino el productor, pero bueno. Esperemos que el celular no falle, porque si no, ahí vamos a sufrir. Pensando que nos está grabando y a lo mejor no es cierto. Pero bueno, yo me encuentro muy feliz. Segundo capítulo de esta segunda temporada, donde vamos a atacar un tema muy nuevo, por así decirlo, en este espacio. Sí, dentro de nuestro espacio, sí. Hay muchos deportes que no hemos tocado. Ya el día de hoy se van a dar cuenta de qué clase de deporte es y desde qué perspectiva, porque no solo vamos a tocar el deporte, sino a un personaje, ¿no? Ya saben que aquí nos gusta también hablar de personajes históricos del deporte. Sí, personajes que dejaron una huella, ¿no? Importante. Y en este caso, pues, vamos a hablar de uno de ellos. Pero bueno, yo me siento muy feliz, Jorge, muchas gracias. Y pues espero que este capítulo salga bien, este segundo capítulo, el 2-2 de la segunda temporada. Y sí, que esta temporada salga sin tantos errores como exacto. La primera, ¿no? Sí, y pues el tema del día de hoy es el Toro Valenzuela, un tipo que dejó huella dentro del béisbol, tanto para México y en las grandes ligas. O sea, él sí llega a trascender esta barrera de no solo ser un referente en México por ser mexicano, sino que termina siendo uno de los jugadores más importantes de su equipo en su momento y pues histórico al final. Histórico, porque de ahí nace la Fernandomanía, que digo ya nuestros, al menos en mi caso, pues mis papás, sobre todo mi mamá platica mucho porque tengo parte de mi familia es muy beisbolera. Sí. Y el hecho de que el Toro Valenzuela en los años 80, principios de los 90 haya jugado como jugó, hizo que si el béisbol pues ya era, claro, un deporte practicado en México, pues trajo la tradición mucho más fuerte. Es que ¿no? Aparte el béisbol, Yayito, creo que en México, por lo menos desde nuestro contexto, es como en ciertas zonas donde se practica. O sea, hay ciertos estados, ciertas ciudades donde se practica mucho. Y pero hay otros hecho del país, o sea, tanto en el sur, en el centro y en el norte, o sea... Están bien repartidas esas ciudades, sí, pero es como por nichos. Sí, es más local, un poquito más local, exactamente. O sea, si hablamos a lo mejor de... Es que sería complicado comparar, ¿no? Porque, digo, los que estamos acá de este lado, pues lo podemos vivir mucho con la Liga Mexicana del Pacífico, o la LMB, la liga que es del centro, y equipos del sur. Pero en la historia pues también ha habido muchas ligas que fueron luego absorbidas, sobre todo por la LMB, y que así como fue la manera que lo llevaron de una manera más profesional. Exacto, ¿no? que hicieron para fortalecer esa liga, ¿no? Y para que hoy la LMB sea lo que conocemos y sea una liga pues sí, que al fin y al cabo ya tiene cierto prestigio, tiene beisbolistas de alto calibre, de renombre ya, y es bueno para el desarrollo del deporte y del deportista. Y sí, grandísimos equipos, ¿no? Pero bueno, ya haremos este recorrido. Vamos a hablar del Toro Valenzuela, un hito del béisbol, y sobre todo por ser un mexicano que fue a triunfar con uno de los equipos más grandes en la historia del béisbol norteamericano, como son los Dodgers, pero que evidentemente su inicio fue aquí, en México. Él es sonorense, él es de Navojoa, y es un hito del deporte porque muy joven consiguió récords, ya a sus 26 años por ahí, que fue en fue su máximo pico, mayor, ¿no? Nivel, que se extendió, ¿no? Pero justo después de su primer año con los Dodgers, pues consiguió todos los reconocimientos, ¿no? Prácticamente el tipo debuta, nació en 1960 y debutó en Chihuahua. Perdón, ese es un nombre medio raro para nosotros. Chihuahua en Navojoa. Nace en el 60 y para 1980 ya estaba debutando con los Dodgers a sus 20 años. Y a los 21 la rompió completamente. En su segunda temporada, después de haber jugado aquí en México ya en los Mayos de Navojoa, después se fue a Tepic, luego ya terminó en los Leones de Yucatán. Que fue donde ahí es donde lo empiezan a ver algunos visores y se empieza
a mostrar el nivel que tenía, ¿no? Un lanzamiento muy potente con esa zurda que se le reconocía ya desde chico. Que era zurdo, y eso también es como muchas veces reconocible más en los grandes pitchers, ¿no? Si son, con cuál es la que tienen, él era zurdo, ¿no? Y así también marcó tendencia en su estilo de juego, y es como, también resalta más, ¿no? Que era un beisbolista zurdo. Sí, aparte de que pues en porcentaje somos muchos menos zurdos o zurdas que Sí. diestros. Digo somos porque soy zurdo, pero sí, es en diferencias, es abismal. Entonces, este tipo a sus 21 años ya estaba rompiendo ligas, rompiendo todo, pero pues vamos un poquito más atrás, que fue cuando Mike Brito lo ve, que en el 79, que fue quien lo lleva a los Dodgers. Estuvo como una temporada en inferiores de los Dodgers para pues irlo viendo, irlo probando, y ya en 1980 es cuando da el paso al equipo mayor. Es que, a ver, vamos a regresar un poquito en la parte de sus inicios aquí en México, que no fue tan extenso, pero que sí pasó por varios equipos, como lo mencionabas. Pues él inició en el que mencionan como el equipo de sus amores, que son los Mayos de ahí en Sonora. Pero después se va a Tepic y después se va a los Leones de Yucatán, donde tiene un gran paso, ¿no? Donde, si no mal recuerdo, era la Liga Central en ese entonces, que después se convirtió, o bueno, la LMB, se puede decir, absorbe o se hace de esa liga. Y es ahí donde Mike Brito, quien era un cazatalentos que venía de los Dodgers, pues lo ve jugar. En las pruebas, donde él no estaba contemplado, él era el pitcher, lo ven como lanza, ven qué habilidad tenía, y es cuando lo llaman y le muestran ese interés, ¿no? Porque desde muy niño, pues él ya mostraba esa habilidad para pitchar. Y era él si no me recuerdo, era jardinero. El caso es que no se dedicaba principalmente a los lanzamientos. Pero luego algo así cuenta la historia, ¿no? De que luego de que se lesiona el pitcher ahí en su pueblo, él se anima y mostró dotes desde un inicio, ¿no? Pues bueno, en los Leones de Yucatán, muy joven, él llegó ahí a los 16 años, si no me equivoco. Y después fue cuando Mike Brito, que es este cazatalentos, lo encuentra y le ofrecen un contrato para jugar en las inferiores de los Dodgers. Sí, exacto, juega, pero tanto nivel tenía que un año después ya estaba debutando. Y después se hace el abridor de los Dodgers en el 81, que pues el abridor es probablemente el pitcher de mayor importancia, uno de los más importantes junto con el cerrador de todo el partido, ¿no? Porque pues depende cómo inicies el partido, también puede marcar mucho las pautas del béisbol. Que digo, el béisbol tiene ese punto de que pues no hay por tiempo, no todo se puede decidir en la última carrera, pero pues el ánimo del equipo y todo no es el mismo. Exactamente. No, bueno, pues por algo se le llama el rey de los deportes. Y ya cuando logras a lo mejor dimensionar mejor la cuestión estratégica, pues se vuelve un deporte muy, muy rico, ¿no? de analizar. Pero bueno, el Toro Valenzuela es llevado a las inferiores en los Dodgers. Por ahí yo sabía que tiene mucho que ver, sí, lo vieron y tenía gran talento, pero por ahí yo había leído también que en esa época los Dodgers, para construir su nuevo estadio, en aquel entonces ahí en California, expropiaron muchos terrenos de personas, de gente que eran mexicanos, y pues como que perdieron un tanto de popularidad en ese sentido, porque pues les quitaron ciertos espacios, ciertos terrenos, y también la intención que tenían de mandar un cazatalentos a México era para llevar un buen jugador mexicano que provocara esa popularidad y ese apego más de la gente hacia los Dodgers, ¿no? Que estaban como que envueltos en estas polémicas de que construyeron su estadio, pero en tierras donde pues tampoco profundiza mucho la cuestión de cuestiones legales a lo mejor, pero el caso es que pues se expropian estas tierras y pues pierden cierta popularidad, ¿no? Porque pues ahí se generan esas polémicas, y la búsqueda de un jugador mexicano también tenía que ver con eso, ¿no? Era como para empatizar, ¿no? Exactamente, para generar una mayor empatía, exacto, con la gente, y encuentran al Toro Valenzuela, pero de forma casual, o sea, no lo encuentran
no estaban buscando un pitcher directamente o no lo estaban buscando a él, ¿no? Pero él era el lanzador en esos partidos de prueba. Nadie esperaba, aparte, que este método empático terminara siendo el boom que fue. La Fernandomanía, que ya lo abordaremos, pero exactamente, o sea, si lo consiguieron muy bien el negocio, ¿no? Fue un negocio redondo completamente. Exactamente, pero bueno, es llevado por Mike Brito y desde que llegó pues empezó a competir en gran forma y también de una manera, podríamos decir, no sé, trompicada, es que él llega a ser el abridor también, porque a causa de que había otros beisbolistas lesionados, él toma ese lugar y desde el primer instante convence a todo el mundo. O sea, se convierte inicia esa Fernandomanía por la gran calidad que tenía este pitcher. Sí, exacto, que termina esta primera temporada con un récord de 13-7, 13 victorias, 7 derrotas. Uh-huh. Un promedio de carreras limpias de 2.8 por juego. Entonces el tipo llega con muy buen nivel, muy buenos números en su primera temporada. Y después, en su segunda temporada, es el único jugador en ganar el Cy Young, que es otorgado al mejor pitcher del año, premio al mejor pitcher, y el premio al novato del año. Tengo entendido que hasta la actualidad no han roto ese récord. No, nadie ha ganado los dos en esa misma temporada. Sí, marcó ese récord de ganar esos dos premios en una misma temporada. Es que imagínense, o sea, mejor novato, eres debutante prácticamente, desconocido, y llevarte el premio al mejor pitcher debe ser complicado con tantos nombres que se barajean. Entonces el Toro Valenzuela lo logra y desde ahí es como, ok, hay que empezar a ponerle el ojo a alguien que está brillando en un deporte muy complicado regularmente, y donde México no ha tenido tantos referentes históricos hasta ese momento, sobre todo, ¿no? Es una realidad que ya, a lo mejor sí, a ese nivel pues no, es extraño, no ha habido ninguno. Es extraño, ha habido ya beisbolistas que se han acercado, o sea, el caso más reciente pues el de Julio Urías, ¿no? Que también está en un lo ha nivel, hecho en gran forma y se ha ganado un lugar muy especial, se nota en el corazón de los aficionados de los Dodgers, ¿no? Pero son pocos, efectivamente. O sea, hablábamos también hace rato de Adrián González, que fue alguien que empezó muy prometedor y terminó, pues bajó mucho su nivel. Después se fue a los Mets, si no me equivoco. Sí, es que también creo que el tema con Adrián es que lo vimos jugar tan bien que o la voz popular era como el siguiente Toro Valenzuela. Claro. Bueno, entonces sí, también se le carga un peso sobre la espalda muy complicado, ¿no? Donde ya cualquier error ya se le juzga más, tiene mayor ojo público dirigido hacia él. Entonces todo esto al fin y al cabo, en muchas ocasiones, no en todas, termina perjudicando al deportista. Sí, siempre te va a terminar, te conviertes, pues es que hay una sombra siempre a la cual va a estar junto que si no la superas, pues terminaste siendo un fracaso. Entonces y toma fuerza cuando si hay pocos beisbolistas mexicanos que están, o bueno, ahora son más, hay muchos más, pero me refiero a que si el tema de que haya mexicanos en Estados Unidos, en las grandes ligas, sigue siendo algo novedoso, pues obviamente cualquiera que muestre cierto talento va a ser comparado rápidamente con el Toro Valenzuela, tal vez en un futuro con Urías, ¿no? Que son como que... Sí, parece que Urías va a ser este referente de nuestra época más moderna, porque pues a muchos no nos tocó ver al Toro en vivo. O sea, el Toro Valenzuela, si bien jugó ya por ahí 1 o 2 temporadas en los 2000s, estábamos muy pequeños como para recordarlo. Pero sí, entonces gana estos 2 premios a sus 21 años, y ya de 1981 hasta 1986 fue el pitcher con mejor estadística de la liga estadounidense, porque pues su nivel fue muy muy bueno. Fue nominado para la Liga Nacional al Juego de las Estrellas en esas 6 temporadas de manera consecutiva. Ganó 21 juegos en la temporada 1986, por ejemplo, todo con los Dodgers hasta ese momento, marcando historia, siendo ese referente que siempre buscan los equipos grandes. Sí, fue un referente. Es curioso que no esté, por ejemplo, en un Salón de la Fama. Hablo en las grandes ligas. No sé si ya lo hayan incluido, pero no hace mucho recuerdo que pues era un tema el hecho de que
no estaba ahí dentro. Creo yo que eso tenía que ver, tenía relación con que si bien marcó una época, ¿no? Lo que es claro, marcó una época, se convirtió en el mejor, en el famoso tiro del tirabuzón o el Scrabble, y se convirtió en el máximo exponente uno de los tantos estilos de picheo. Pues tampoco fue tan extenso a lo mejor como otros beisbolistas, ¿no? Porque fue grandioso su participación en las grandes ligas, pero, o sea, fue de forma consecutiva y así como fue subiendo como la espuma, pues rápidamente bajó, ¿no? Y uno pudiera a lo mejor pensar en primera instancia, bueno, a lo mejor se debe a cuestiones personales, a cuestiones de su entorno, pero no, fue directamente una sobrecarga física lo que lo empieza a orillar a bajar su nivel. Empieza a mostrar muchos problemas en su codo y en su hombro, luego de tantas participaciones, tantas entradas en las que participó, tantas entradas que se aventó, porque fue así como era bueno, pues era exigido, ¿no? Y obviamente si jugó tanto y era tan exigido en cada partido era por su gran calidad, ¿no? Y pues esas cosas fueron las que lo fueron orillando a bajar mucho su nivel, pero en esa época con los Dodgers se marcó como un hito en el deporte para México, y es ahí donde comienza, por ahí ya después de su primera temporada, la Fernando Manía, que pues básicamente se refería a esta afición tan alta que había por ver jugar al Toro Valenzuela. Y fueras aficionado a los Dodgers, o aunque no, incluso yo me imagino que no vieras béisbol, pero la Fernando Manía lo que provocaba era jalar un montón de gente porque era espectacular verlo jugar, ¿no? Es que en México sobre una todo... cantidad de blanqueadas grandísima. Sí, o sea, tiene un número de blanqueadas impresionante. Uh-huh. Pero regularmente, sobre todo en México, yo he visto que, aunque no veas ese deporte, si hay un mexicano brillando, sí, el ojo se va ahí. No, y al Toro lo conocen, aunque no sepas nada de béisbol. Yo ya sabía quién era el Toro Valenzuela. Mencionas béisbol y en México te viene a la mente el Toro Valenzuela. Ya sabía quién era el Toro Valenzuela a mis 6, 7 años. O sea, quién era un beisbolista mexicano que le fue bien. O sí. Nómbrame un beisbolista mexicano, pues el Toro Valenzuela. Lejos, o sea, no hay... Probablemente aunque Julio Urias siga vigente... Pero pues es reciente, o sea... Ajá, no, pero a lo que voy es que... O sea, el tipo está jugando ahorita. Sí. Y muchas más generaciones nos tocó ver a jugar a Julio Urias y no al Toro. Nos vamos a acordar actualmente más del Toro que de Urias, que si sigue por ese camino, parece que va a ir por una importancia similar, por lo menos, a la de... Sí, pues ojalá. A la del Toro, que sí no está en el Salón de la Fama todavía. De hecho, pues ha habido varias protestas hasta la fecha por parte de aficionadas al béisbol, porque quieren que Valenzuela figure en ese Hall of Fame que le llaman. Pues es que, o sea, yo así lo pienso siempre que hablemos de un jugador emblemático que se distinga por algo. O sea, el Toro Valenzuela, pues para abarcar que la palabra Fernandomanía esté presente en las grandes ligas. O sea, es lo que se discute, obviamente, ¿no? Un especialista del tirabuzón, un especialista en blanquear jugadores y que mantuvo un ritmo siempre muy bueno, pues claro que vas a cuestionar. O esperarías que estuviera en el Salón de la Fama, ¿no? En las grandes ligas. Muchos especialistas dirán si lo merece, otros dirán que a lo mejor no, porque fue poco tiempo el que estuvo... Es que no sí, fue poco tiempo el que estuvo en bajo nivel, pero el top estuvo... de forma consecutiva, no tantos años como algunos otros. Es que lo que estuve viendo es que regularmente entre las reglas no escritas de este Salón de la Fama... Que cambian fácilmente. Ajá, que cambian subjetivamente cuando se trata de cierto personaje, pero se piden 300 partidos, creo, como... No sé. Sí, algo así estuve leyendo en la semana. Entonces, se supone que es por ello, entre otras cosas... Que digo, me parece una tontería. Si fue un tipo que figuró dentro de la liga y es una leyenda, pues merecería estar en el Salón de la Fama, ¿no? No, pues sí, y es que tiene los récords. Por ejemplo, ese juego que se aventó sin hits, o sea, que fue contra Cardenales, fue pues ya su etapa más avanzada en los años, en el 90. Fue en el 90, entonces... Oye, es que imagínate, esa clase de juegos, esa clase de no tener ningún... de aventarte un juego, una participación sin hits en contra,
O sea, son de esas cosas que, claro. Ya son palabras mayores. Sí, o sea, y son cosas que solo vamos a ver en el mejor béisbol, ¿no? Y ahí estaba Fernando Valenzuela. Y si es el mejor béisbol, tienes a los mejores rivales. Ujú. Y aventarte ese partido contra otro equipo histórico es complicado. Entonces fue algo que llamó mucho la atención en su momento y hasta la fecha. Y de que tiene muchas cosas que reconocerle, pues las va a tener, ¿no? Pero así como lo que te mencionaba, sí, subió como la espuma, bajó rápidamente y tiene mucho que ver con esta sobrecarga que resintió su brazo izquierdo. Sí, en el hombro. Fueron las lesiones, esa lesión en el hombro, que lo empezó a alejar y con ello pues obviamente empezó a bajar su nivel, ¿no? Y pues así fue como rápidamente también pues le dijeron adiós en los Dodgers, o sea, porque puede ser a lo mejor un personaje totalmente histórico para el equipo. Este equipo que después de esa gran época dorada, curiosamente, no volvieron a ganar una serie mundial hasta hace recientemente, ¿no? O sea... 2000... Sí, pues la última. Y con Julio Urias. Sí. Me quedé pensando, pero sí. No, sí, y la cuestión aquí es que estamos hablando de un beisbolista que marcó esa gran etapa. Y justo cuando se va el Toro Valenzuela, pues para los Dodgers no empieza... Sí, siguen años sin títulos, siguen años sin tanto... Sí, con participaciones buenas, pero... Exacto, o sea, ya la serie que lograron ganar, pues fue ya en esta época. Con otro mexicano. En este siglo, ¿no? Y otro mexicano ahí presente. Figurando ahí, entonces... Exacto. Ya ven, Dodgers fichan un mexicano y la ganan. No, y hay muchos mexicanos, o sea, si te pones a analizar las listas de muchos equipos... en Estados Unidos hay muchos mexicanos ya. Tiene mucho que ver con el crecimiento que ha habido aquí en México en cuestión de béisbol, sobre todo. Y crecimiento, sobre todo la infraestructura, ¿no? Sobre profesionalización del deporte. Sí, con equipos como lo hemos visto como lo es mucho en el norte, con Tomateros, que es de los más fuertes, ¿no? Con los Sultanes. Equipos como los Sultanes, ¿no? Como los Mayos, que son históricos también en muchas cosas, o sea... Aquí en México, aquí en Jalisco, pues ya están los Charros también. Regresaron los Charros, hay una gran apuesta ahora con los Mariachis, que acaban de jugar su primera temporada. Los Charros acaban de ganar, entonces Yayito ahí andaba festejando el título. Exactamente, o sea, de que hay una gran apuesta en patrocinios y con ello una gran apuesta en infraestructura la hay. Y esto obviamente va a dar un crecimiento grande a la calidad, ¿no? de beisbolistas mexicanos que vayan saliendo, porque es uno de los principales objetivos que con esta mejora de la infraestructura, profesionalización de los equipos, más equipos, buscar, no sé, que los equipos sean más competitivos, que la liga cuando sale de México pueda competir, pueda luchar por puestos importantes, pues esto siempre beneficiará al deportista, ¿no, Yayo? Siempre lo van a beneficiar. Algo que también quisiera resaltar en el caso del Toro Valenzuela es que, no sé, hay una pregunta básica, creo yo: ¿cuántos más habrá? ¿No? O sea, si nos vamos, hay deportes como el boxeo que pues nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que hemos sido afortunados, quienes nos gusta ver el boxeo, quienes nos gusta ver el deporte, pues de que en el boxeo siempre ha habido o casi siempre ha habido alguien a quien referirse. Una figura, ¿no? Una figura fuerte. Pero luego hay otros deportes como el béisbol, como el fútbol. En el fútbol somos los mejores, Yayo, ¿de qué hablas? Aquí. No te des el sarcasmo, por favor. Que pues uno siempre piensa, ve a los grandes referentes y luego uno piensa, pues qué ganas de que hubiera más, pero ¿cuándo se dará otro? Es que ¿no? es complicado, o sea, es complicado pensar que de la retirada del Toro Valenzuela en 2004, y vamos a ponerlo un poco antes, en el 96, 97, que ya fue cuando sí se vio un declive. Ajá, cuando ya se dio un declive importante. Pasaron más de 20 años para que pudiera llegar otra figura, ¿no? Para brillar a la par de lo que lo hacía el Toro. Entonces creo que sí es complicado ver en el béisbol estas grandes figuras, estas grandes apuestas dentro de México.
pero pues las ha habido a cuentagotas. Las ha habido a cuentagotas. Y a lo mejor es un buen mensaje, es un buen indicio que haya tantos más beisbolistas en Estados Unidos, que a lo mejor no los hemos notado porque pues, simplemente no les están dando el mismo foco, pero de que hay una mayor cantidad de beisbolistas allá, de pitchers mexicanos, colaborando con muchos equipos. Es que sobre todo hay muchos mexicoamericanos, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Exactamente. Gente que nace en México o sus padres son mexicanos y se van para Estados Unidos y allá nacen, allá crecen. Entonces también es un rasgo peculiar de muchos de los pitchers o de los bateadores mexicanos. Exactamente, pero bueno, se va el Toro Valenzuela de los Dodgers. Y en esta coincidencia que la resalto nuevamente, o sea, se va el Toro y esa época para los Dodgers no fue muy buena y fue hasta 2020 que ganan, liderados en el picheo en gran parte por Julio Urías. El último fue Atlanta, los Bravos de Atlanta, en la MLB. El caso es que se nota ese declive en los Dodgers y en el caso del Toro Valenzuela pues también. O sea, no se va porque tenga calidad, sino se va porque empieza a tener muchas lesiones. Y pues después surge una polémica también de que el propio equipo no lo respaldó tanto y le dieron las gracias en lugar de a lo mejor esperar. O apoyar a tu gran leyenda, o sea, es un tipo que te ayudó a ganar. Es algo muy común ¿Qué fueron? ¿6 series mundiales ya yo que gana consecutivas, si no me equivoco? En Estados Unidos, o sea, es el tipo que te ayudó uno. Es que al menos en el aspecto individual, o sea, estuvo muy presente de esa forma consecutiva, es lo que decíamos, o sea, hasta sus 26 años se convierte en un referente que siempre estuvo muy presente. Tuvo altibajos también, a lo mejor la mejor temporada de todas, que tiene mucho que ver con esta sensación de cómo comenzó a jugar y todo lo que hizo de forma sorpresiva, pues es la primera, ¿no? Pero en el tiempo que estuvo allá, cada año se mantuvo en un gran nivel, entonces le dan las gracias fácilmente y evidentemente él, siendo el Toro Valenzuela, pues claro que iba a tener una carta de recomendación altísima para irse a cualquier otro. Sí, llegaron equipo, muchas ofertas para el Toro, que a pesar de que pues ya es que perdió su mayor arma prácticamente, o su mayor arma falló, que era esta potencia en su brazo izquierdo, obviamente se vio mermada con las lesiones, operaciones, tanto que creo que la postemporada del 88 se la pierde por la lesión. Entonces sí fue importante se vio muy mermado el Toro Valenzuela tras ello, y pues es cuando se fue se me fue el equipo, Yayito, se fue a los... Es en California también, ¿no? Al equipo al que se fue, el Toro Valenzuela, después de salir de los Dodgers. Los Angels, sí. Los Angels, ahí mismo en Los Ángeles. Entonces se fue a Los Ángeles, que es cuando retoma pues, su momento, ¿no? Dentro del... Retoma su momento. Es que lo de resaltar más, mencionaba esto es el plano individual, o sea, porque series, pues con Dodgers ganó en el 81 y el 88, pero en esa no pudo participar. No, el 88 no estuvo en la postemporada. Exactamente, es donde tuvo muchos problemas, ¿no? Pero individualmente, digamos que al menos en 5 temporadas consecutivas estuvo en gran nivel. Aquí la cuestión es que después llega a Los Angels y también no logra concretar ahí. Es que es cierto, ni siquiera concreta el traspaso. Un traspaso. Ajá. Y ya de ahí se fue a los Tigers, o a los Tigres de Detroit, que ya, pero, o sea, esto ya fue hasta 1992. Pasó, que fueron como 4 años sin un equipo dentro de las grandes ligas, ya yo. Sí, pasó un buen tiempo sin jugar en las grandes ligas, y fue después de los Tigres de Detroit que pues decide regresar a México, porque ya para cuando llegó a los Tigres pues ya no estaba mostrando un buen nivel. O sea, ya no estaba siendo ni siquiera considerado en gran forma porque ya era muy bajo su nivel. En realidad ya era un fichaje para mercadotecnia, ¿no? Más pues que sí, por el nivel. Ser, ¿no? Exacto. Porque seguías teniendo el nombre Fernando Valenzuela en la camiseta. Exactamente.
Y después pues obtiene un contrato con los Charros de Jalisco en su segunda etapa, recordando que este equipo pues ha estado apareciendo y desapareciendo. En esa segunda etapa de Charros de Jalisco es cuando él llega y es donde recupera un buen nivel, lo que hace otro hecho histórico, que se convierte en un beisbolista que salió de las grandes ligas por bajar su nivel en el picheo. Le va bien en los Charros de Jalisco y le va tan bien que vuelve a las grandes ligas. Sí, con los Orioles de Baltimore. Y eso, digamos que fue algo muy sorpresivo para la gente, ¿no? Porque fue alguien que regresó por circunstancias muy adversas y regresó porque retomó su gran nivel, ¿no? Y regresa por la puerta grande. O sea, ya Sí, regresa como, ok, vamos a ver qué tienes por dar. Y es donde vuelve a dar un nivel decente, digamos, no es su mejor nivel en los Orioles. Y de ahí estuvo como en un zigzag, se puede decir, por la frontera norte de México, brincando de la MLB a Ligas de México, sobre todo las dos más importantes, la del Pacífico y la del Centro, y regresaba y se iba, ¿no? Estuvo algunos años por ahí y en Estados Unidos estuvo en equipos todavía como los Padres de San Diego, ¿no? Y su último equipo fueron los Cardinales, que el equipo al que le haces un partido sin hit ni carrera y cierras tu carrera profesional en Estados Unidos allá, ¿no? Esa primera etapa, porque se retira y después es cuando retorna. No, allá, en las grandes ligas. En las grandes ligas ahí se cierra, ¿no? Con los Cardenales. Con los Cardenales. Es interesante, hay que resaltar eso, ¿no? O sea, perdió ese nivel, regresa a México, se retoma su gran paso y le alcanza para jugar en diferentes equipos en las grandes ligas. Y se retira, y pues se retira esa leyenda, que pues ahora es el Toro Valenzuela. Y a partir de todo lo que generó el Toro Valenzuela con su paso allá en Los Ángeles Dodgers, pues ya se refuerza esa tradición en mucha gente del béisbol, porque ya después de todo eso podíamos ver al Toro siendo comentarista en las grandes ligas en lengua española, un comentarista más de los que hay allá hispanohablantes. Y pues era el Toro Valenzuela, y era obviamente escuchar al Toro Valenzuela, pues para mucha gente cuántos recuerdos no iba a significar. Y también alguien muy reconocido, constantemente recibiendo premios, recibiendo reconocimientos, asistiendo a ciertos partidos de equipos donde jugó, ¿no? Ahí en el norte, acá en Jalisco también. O sea, se retira y se cierra esa primera etapa, y con ello se cierra ahora sí definitivamente su paso por las grandes ligas, y pues cierra un capítulo lleno de historia y muy pesado, ¿no? Muy pesado para quienes van a buscar una oportunidad en las grandes ligas como mexicano. Creo que es lo que mencionabas al principio, o sea, ahora tenemos a Urias, pero ha habido otros, y veremos quién lo consigue, o quién, claro, no consigue lo que el Toro, sino quién consigue algo al nivel que él llegó, ¿no? Y ese nivel de espectacularidad y ese nivel de cariño que pues el Toro Valenzuela dejó en los Dodgers, ¿no? Con esa Fernandomanía. Y fue hasta después que en 2004, justamente ya en 2004 ya habíamos nacido, él retorna a las Águilas de Mexicali, juega 2 temporadas y pues le va bien, digo, tuvo un cierre siendo el Toro Valenzuela, pues le va bien. El mítico número 34, que era el Toro Valenzuela, pues logra regresar al béisbol mexicano, y con ello pues al menos la expectación estaba, ¿no?, en su favor, porque pues a lo mejor ya no eran para nada lo que fue el Toro en sus mejores años, pero pues era el Toro Valenzuela, y quien no quería, era como, sí, imagínate en cualquier contexto deportivo ver a una leyenda resurgir o regresar, ¿no?, retornar a algún equipo al que sea, pues la gente lo va a ir a ver a él, a lo mejor ni siquiera al equipo donde juega, ¿no? Va a ir a verlo a él. Sí, ahí es cuando ya regresa en 2004, pero antes tuvo un ofrecimiento a través de los Dodgers en el 99 para ir a un entrenamiento, Sí. Pero pues él no quiso ir, sobre todo por el trato, ¿no?, que él había sentido por parte del equipo. Entonces decide no ir a este entrenamiento, y ya en 2004 va con las Águilas, que probablemente es de los hechos más importantes de la historia del club, haber
Pero es que ver regresar una leyenda. A tal leyenda como el Toro Valenzuela, donde estuvo 2 temporadas ahí, si no me equivoco, 2004, la temporada 2004-2005 y 2005-2006, donde en su último partido de su carrera le dieron la oportunidad de ser otra vez el pitcher abridor, y así es como cierra esta gran carrera por segunda vez y la definitiva. Definitiva. En medio de ese retiro, ya hablando de estos premios, estos reconocimientos que generó con toda su carrera, ya que se había retirado, fue en 2003 que, pues si bien no fue incluido en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, al menos como el Salón de la Fama de la Herencia Hispánica, sí fue incluido como uno de los más grandes referentes, ¿no? Que para ese momento y todavía pues muy pocos, hay muchos, obviamente, una gran cantidad de beisbolistas latinos. Hombre, pues en el Caribe hay muchísimos talentos, en Cuba, en Puerto Rico. En Puerto Rico, exactamente. En México no ha sido tanto, ha crecido en los últimos años y ahí él se mantiene representando a México ya en un deporte más. Sí, pues si nos vamos un poquito más al sur, Panamá también de repente tiene buena pues, representación. Por algo vamos a la Serie del Caribe a jugar allá, porque uno ve las plantillas en las grandes ligas y pues así como hay jugadores norteamericanos, va a haber jugadores caribeños, ¿no? O sea, sí. Siempre. Que es algo de aplaudirse, ¿no? Cómo se vive el deporte en esos países, pues este deporte en específico, el béisbol, que sí es esa oportunidad, ¿no? Que les da a muchos para sobresalir. Pero pues ya lo incluyen en este Salón de la Fama, no al que él hubiese querido probablemente, a lo mejor no era el aspiracional, no se intenta menospreciar, es un gran premio, pero pues creo que como jugadores le esperaba que se le incluyera en el Salón de la Fama. También ha sido reconocido como esas leyendas latinas, ¿no? Ha tenido nominaciones también como uno de los mejores pitchers latinos, ¿no? Que eso obviamente ya es decir un gran tema, porque acabamos de hablar de la gran cantidad de beisbolistas que hay en las grandes ligas que pues son latinoamericanos y que pues van allá a triunfar, ¿no? Y él está ahí entre Imagínense ellos. cómo fue el impacto que tuvo el Toro Valenzuela, que su dorsal 34 se retira de los Dodgers. Sí. No oficialmente, no hay un escrito, pero Mitch Paul, que era el manager de los Dodgers, por respeto a la carrera del Toro Valenzuela, decide retirar este dorsal para que no se utilice por otro jugador en símbolo de respeto, y de que pues él fue el último jugador en portar este dorsal que pues fue el que lo acompañó durante toda su carrera. Hagamos un repaso más o menos con lo que ganó, tanto a título personal como... Ganó muchas cosas, es claro. Un tipo muy ganador, pero sí, venga, Yayito. Sí, bueno, los récords más notorios, lo que más resalta entre lo que consiguió con sus grandes lanzamientos, pues fue estar en el Juego de las Estrellas en 6 ocasiones, fue el novato del año pues, en 1981, y consiguió ese récord con el Cy Young, esos 2 premios, el mejor pitcher y el mejor novato en un solo año. Esa misma temporada es el de más blanqueadas una temporada. 6. También es que esa temporada fue la que marcó... Nivel impresionante. Ganó el bate plata también, no sé si nos estaba pasando, pero eso también lo gana en el 81. En el 81. Y repite, ¿no? Lo vuelve a ganar. Sí, el bate de plata lo gana en el 86 y en el 89. Sí, exactamente. Que en el 86 es otra temporada impresionante donde gana el guante de oro también. De hecho, hace el récord de más juegos ganados en una temporada con 21 en 1986. O sea, fue el líder en juegos completos en el 81 con 11, en el 86 con 20, casi duplica su marca de 5 años atrás, y en el 87 otra vez con 12, ya con un nivel menor, porque ese 1986 para el Toro Valenzuela fue... Es que con esa sobrecarga uno entiende, ¿no? También por qué físicamente... O sea, terminar 20 partidos en una temporada como pitcher es... Sí, no, y obviamente es desgastante totalmente. Y esos son números que
yo vuelvo a pensar cuando surgirá alguien que pueda conseguir que lo de siempre, ¿no? Y esto aplica en cualquier contexto deportivo. En la época del siglo pasado, pues no decir que era más fácil deslumbrar, pero había muchas cosas que no se habían hecho y siempre iba a llegar alguien que les iba a hacer. Sí, exacto, ¿no? O sea, por algo se rompían tantos récords. Tantos récords hoy, pues el nivel físico de cada habilidad, exacto, de cada deportista, ya sea en el béisbol, en el fútbol americano. El nivel atlético de las y los deportistas actualmente es mucho más aumenta, alto. Es más parejo, es más igual. A lo mejor sí hay ciertas diferencias. Yo, por ejemplo, que fui a esta última temporada de los Charros, pues uno nota a lo mejor físicamente que todavía hay muchos beisbolistas que no toman tanto interés a lo mejor por el aspecto y la línea física, como se hace mucho más en Estados Unidos. También tiene que ver mucho la estatura. Muchas veces gran parte de los beisbolistas caribeños les ha ido bien también, aparte de que el cuerpo genéticamente pues puede mostrar grandes aptitudes atléticas. El hecho de que no sean tan altos, pueden correr más rápido, pueden generar obtener ciertas ventajas, aparte, se puede decir, a otros en el béisbol, ¿no? para poder hacer una carrera importante, tu centro de gravedad influye mucho. Entonces, si lo tienes más bajo, sí, claro, a la hora de, por ejemplo, si vas a correr 2 bases en un solo batazo, pues tienes que poder girar rápido, ¿no? Es una cuestión de agilidad. Ajá, entonces tu centro de gravedad, mientras más bajo, ayuda para que pues no batalles tanto a la hora de hacer este tipo de giros. Aparte de que pues te puedes acomodar de diferente manera en el montículo, no te tienes que doblar tanto a lo mejor para estar dentro de la zona para dar el hit. O sea, siento que sí hay cosas que pueden ayudarte, ¿no? Exactamente, o sea, ya yo debimos de haber sido beisbolistas. Están pisteando ahí, jugando, qué padre. Pero, en lugar de pisteando, pichando. No, pero, o sea, son cosas que al final de cuentas tienen, porque por ejemplo el Toro Valenzuela, pues se le apoda el Toro por ser alguien corpulento, ¿no? Tiene una relación con este aspecto físico, pero no era, por ejemplo, alguien que estuviera muy espigado, ¿no? Exactamente, y no era muy alto, pero, o sea, no era alguien tan obeso, por ejemplo, tenía, al menos se notaba en su físico que pues tenía mayor acoplamiento en cuestión de... Se notaba cierta musculatura. Picheo, cierta musculatura, y por eso exactamente era corpulento, es la palabra, era corpulento, pero a la vez pues no era tan tosco como otros beisbolistas que podemos ver, sobre todo acá en México, ¿no? Sí, que muchas veces es muy, muy común ver eso. ¿Qué digo? Ya para terminar con sus récords, Yayito, tiene el récord de más ponches en un juego de las estrellas. Ponchó a 5 beisbolistas de manera consecutiva. O sea, 5 bateadores no pudieron haberle hecho un hit en el juego de las estrellas, que es donde están los mejores de toda la temporada. O sea, es la élite. No, y qué padre de haber sido, ¿no? Quienes pudieron ver esos juegos en vivo. Porque, digo, obviamente la cultura deportiva es muy distinta en Estados Unidos. Acá no hay juegos de estrellas en el fútbol, por ejemplo. Pero allá se hace mucho en el béisbol, en el básquetbol, ¿Qué digo? Aquí en México ya tuvimos juego de las estrellas México contra... Pero impulsado sobre todo por esta cuestión norteamericana. Pero, o sea, qué lindo ha de haber sido ver al Toro Valenzuela entre los mejores y luciendo con los mejores, ¿no? O sea, eso... Y este récord de 5 ponches, pues... O sea, ¿cuántas veces se ha repetido, no? Es que es impresionante, piche. Poder blanquear a 5 de los mejores. Y el sexto, que fue Kirby Puckett, que fue quien no le dejó abarcar o alargar el récord, mandó el hit a segunda base y fue lo que terminó ahí. Pero 5 de manera consecutiva, en un solo partido, en un nivel impresionante. Nivel altísimo. Y con eso se queda su nombre escrito en letras de oro. Y ojalá llegue alguien a... Pues digo, Julio Urias es muy joven todavía, tiene 25 años. Llegue alguien a ese nivel, pero mientras tanto él seguirá siendo el referente máximo. Un pitcher que comenzó su carrera muy rápido en cuestión de calidad. Desde que llegó a Estados Unidos fue una muestra alta de calidad. Un impacto inmediato. Un pitcher, exactamente, un pitcher distinto físicamente a muchos otros, ¿no? Que
estas cuestiones que platicaba, por ejemplo, de que a pesar de verse más ancho, pues era más atlético, pues fue en su etapa más joven, ¿no? Cuando mejor le fue con los Dodgers. Obviamente con la edad, pues las cosas van cambiando, ¿no? Pero fue un pitcher que rompió estigmas también, porque pues para ese entonces cuántos mexicanos habían llegado a ese nivel, y ya cuando era el béisbol ya muy practicado con diferentes ligas, desde la Liga Central, ya estaba y después absorbida por la LMB, acá en el Pacífico, o sea, muy practicado, pero no con tantas apuestas desde lo televisivo, claro, estas cuestiones económicas que tienen que ver con patrocinios, con los derechos de transmisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era tan atractivo en aquel entonces aquí en México, pero ha ido creciendo bastante. No era tan comercial. No era tan comercial, y actualmente, pues mira que se mueve muchísimo dinero en México también en lo que nos toca a nosotros acá, lo que podemos ver más cercano, que digo, ya están los mariachis en Guadalajara, que son de la LMB, pero principalmente con los Charros, que se llena el estadio y la gente... Tú fuiste a varios partidos esta temporada, ¿no? Sí, fui a cuartos de final. Pues obviamente depende del partido, o sea, en toda la serie, por ejemplo, en la final, que tuve la oportunidad de ir 2 veces, yo fui al segundo, antes de que se fueran a Sinaloa. Fue al segundo que lo ganaron, y pues la gente sí llenó. Sí se llenó, pero, o sea, el lugar, no, aparte por las restricciones de salud, me imagino, ¿no? No podían vender, que ya los multaron porque el último pues sí se atascó, lo atascamos. La gente irresponsable que va al estadio. Hay que cuidar, o sea, sí me cuidé. Pero aquí la cuestión es que pues depende de la etapa de la serie, o sea, fue en cuartos de final, y pues en cuartos de final la gente al partido que le ganaron justamente a Mexicali, digamos que esa parte, ese último partido sí hubo mucha apuesta, pero después contra Sultanes pues baja. Los primeros partidos a lo mejor no es tanta la apuesta, pero ya en los partidos que se va acercando la clasificación, que fue por ahí en este caso fue el sexto, si no me equivoco, pues la gente se dejó ir con todo, y en toda la serie final, los 2 partidos con los que abrieron Charros acá en Guadalajara o en Zapopan, pues sí, la gente fue mucho, pero no se compara con la final, que sí estaba prácticamente a reventar, me imagino, sí, ¿no? Totalmente. Pues bueno, y pues hablando un poquito ya sobre lo que decías de cómo la llegada del Toro fue un parteaguas para el béisbol en México. Es tanto así que si tenemos que hablar de nombres de beisbolistas que estuvieron en las grandes ligas, importantes mexicanos, ambos, o probablemente los 2 primeros nombres que se me vienen a la cabeza son Adrián González y Julio Urias, son después del Toro Valenzuela. Sí. O sea, bueno, después, Adrián mucho después. O sea, pero pues es que sería lo que más ubicamos, ¿no? O sea, lo que más nos ha tocado ver, porque... No, pero o sea, lo que voy es que es más raro, más complicado encontrar nombres previos al Toro Valenzuela. Sí, totalmente. Y va a ser más raro, yo creo que eso va a continuar por un buen rato. En cuestión también de cuántos referentes vamos a tener. Eso para mí sería lo clave, ¿no? También en cuestionarnos, pero... Lo que es una realidad es que al menos tenemos ya uno, que es el Toro Valenzuela. Sí, claro. ¿Algo más que agregar, Yeyito? Pues nada, perdón, me distraje acá. Sí, ya me di cuenta. No, nada, me gustó platicar del Toro Valenzuela. Yo en lo personal me estoy acoplando un poquito más al béisbol. O sea, cuando era niño pues veía algunas series ahí en la casa. Cuando me gustaba ver a los Yankees o a los Medias Rojas, ¿no? Pero pues no entiendes muchas veces de qué va el béisbol al 100%, pero luego le empiezas a entender y se hace un deporte muy interesante. Si se quieren entretener con un deporte con tanta carga estratégica y con tantas cosas, porque yo todo el tiempo estoy preguntando cosas cuando estoy viendo un partido. Sí. O sea... yo me la paso investigando, ¿no? También. Sí, de repente los comentaristas mencionan algo que no logras entender y es como, ok, no entendí. Necesito saber qué significa. A ver qué significa. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que te van a surgir cuando veas béisbol. Es que trata de verlo con alguien que sepa de béisbol para que puedas preguntarle y te lo explique rápidamente. Pero es un deporte muy interesante. Yo creo que vamos a hablar un poquito más de
béisbol en un futuro. Sí, es que, o sea, si queremos hablar de historias, hay grandes beisbolistas mexicanos. Y seguir consumiendo, porque hay muchas cosas que solo consumiendo partidos, pues uno puede comprenderlas más, exactamente. Pero de que es un deporte muy bonito, es muy, muy bonito. Y es muy lindo tener un deportista, un gran referente como el Toro Valenzuela. A mí me encantó hablar del Toro Valenzuela. Sí, claro, un referente que, como dice Yayo, o sea, a mí en mi caso desde muy chico mi papá era como, mira, béisbol, Toro Valenzuela. Sí. Era este referente, ¿no? Entonces, seguir consumiendo béisbol, seguir jugándolo es divertido jugar béisbol. Es un deporte entretenido, divertido, un deporte... Siempre va a haber cosas que llaman la atención. Exacto, bastante. Y como dice Yayo, la carga estratégica que trae es muy alta. Uno pensaría o uno podría llegar a pensar que los bateadores y los pitchers están colocados al azar y no, es una carga, un orden especial, por eso traen el orden. Es que esas son las cosas que uno cuando desconoce el béisbol piensa exacto, es lo que te digo. Que no las tomas en cuenta. Se la toma muy a la ligera y no, te das cuenta después que el abridor es el abridor por algo y el cerrador cierra el partido por algo y los que van en medio y la cantidad de reglas que hay. Exacto. Que es... O sea, yo estaba... hay muchas cosas que son básicas y que yo no me enteré hasta en esta ocasión que me empecé a aficionar un poquito más, desde cómo se marcan los strikes, por ejemplo. Muchísimas cosas. Y digo, ahorita estamos en época todavía de pandemia, hay que cuidarnos, ¿verdad? Pero si tienen la oportunidad de ir a un partido de béisbol, si les interesa y si les llama la atención el comprender esta parte del béisbol, saber un poquito del béisbol y entender por qué es un deporte tan atractivo, vayan a un partido a verlo, pero no en la tele, vayan a verlo en un estadio o en algún lugar, ya sea más amateur o hasta el llanero, en muchos lugares está el llanero. Y pregunten, ¿no? Y vayan con alguien que sepa. Y es muy distinto dimensionar, aparte te lo comprendes más. Si van al llanero y no conocen a nadie que sepa de béisbol, van a ver ahí al señor que... vayan a 2 o 3 partidos seguidos. Y al señor que lo vean diario, siéntense a un lado de él a preguntarle. Sí, él te va a saber explicar lo que quieras del béisbol. Pero pues creo que por nuestra parte fue todo, Yayito, un gusto haber estado contigo. Un saludo para todos, todas en casa, para el Toro que fue el tema del día de hoy. Un saludo. Es el primer deportista mexicano del que tocamos una historia, ¿no? Como historia sí. Hemos hablado de algunos, pero como solo norteamericanos, justamente. ¿Dónde? Solo norteamericanos, justamente. Sí, solo habíamos hablado de estadounidenses. Habíamos tocado algunos mexicanos en el boxeo, por ejemplo. Bueno, en el último capítulo, exactamente. En el último de la primera temporada, pero sí, como tal historia de mexicanos es la primera, la del Toro. Tenemos por ahí algunas otras pensadas. Hay otros grandes, así como el Toro, hay otros grandes referentes como... Se me ocurre Hugo, está Lorena Ochoa, que ya la habíamos hablado. Son de esos temas, a eso me refiero, que deportistas de los que no hay muchos en esos deportes, ¿no? Como Longoria, por ejemplo. Paola Longoria también. También un tema que vamos a tocar porque vamos a tocar. Tiene un nivel muy alto. Números impresionantes. Pero bueno, gracias Jorge. Gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que estamos más presentes en nuestras redes sociales, ya no solo en Facebook y en Instagram, también en Twitter. En TikTok. En TikTok vamos a estar subiendo los clips, ¿no? Que estamos... Sobre todo divertidos, cosas más divertidas. Ahí hay uno de Yayito dándonos una clase de boxeo. Justamente con el que hicimos el del intro, ¿te acuerdas? Cuando promocionamos el programa. Sí, en ese mismo programa. Emocional. Ahí se ve como Yayito... de clases de boxeo. Clases de boxeo en 3 segundos. Exacto. Da clases los jueves, no cobra mucho como Shrek. Pero pues, un gusto haber estado frente a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Estamos también por ahí en YouTube, Spotify, iVoox. Y si abren otra plataforma, vamos a estar ahí. Todas como Score Nation. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. El cochinito se está vaciando. Pues obviamente es que el descanso. No habíamos empezado la temporada. En el descanso. Pero entonces tenemos que rellenarlo. Cada peso es una visita. Entonces, tan poquito. Cada visita es un peso. Pero pues muchas gracias a todos, todas por haber estado aquí. Y cerramos este capítulo, Yayito. Muchas gracias. Hasta luego.